Queremos comenzar esta conversación expresando nuestro más sincero agradecimiento a todos los expertos que nos acompañan el día de hoy. Desde sus respectivos campos nos ayudarán a comprender mejor esta temática. Nos encontramos en un momento histórico para las ciencias de la salud, la biología molecular, la genética y muchas otras áreas en las que el estudio de la microbiota intestinal está revelando conexiones fascinantes entre los microorganismos y diversos aspectos de la salud humana. Sabemos que por su experiencia e investigaciones que están a la vanguardia de este campo y estamos muy entusiasmados por tener la oportunidad de comprender y aprender de su conocimiento. Hoy tenemos la intención de explorar con ustedes las últimas investigaciones, avances y también los retos que enfrenta este campo, desde cómo el Human Microbiome Project ha tenido en nuestra comprensión de la diversidad microbiana hasta las posibles aplicaciones futuras. Creemos que este intercambio puede brindar una visión clara hacia dónde nos dirigimos. Sabemos también que muchos de estos descubrimientos están en su etapa inicial, pero los avances que se han hecho están marcando un antes y un después en cómo comprendemos la medicina preventiva y personalizada, sino también en la biología molecular y la genética. Así es, a medida que se profundiza en la relación entre la microbiota y el bienestar físico, mental y emocional, ahora las investigaciones están descubriendo un amplio campo de posibilidades, desde el conocimiento eje intestino-cerebro hasta la influencia que tienen en enfermedades crónicas y metabólicas. El surgimiento de este conocimiento no solo está transformando la medicina, sino que también nos invita a repensar cómo vivimos, comemos y cuidamos de nosotros mismos. Estamos convencidos de que las respuestas que obtendremos hoy ayudarán a ampliar las fronteras del conocimiento en un tema que está cobrando cada vez más importancia, no solo en la investigación académica, sino también en la práctica clínica. Queremos agradecerles nuevamente por su tiempo y por compartir con nosotros puntos de vista sobre temas tan relevantes como el papel de la dieta, el uso de los antibióticos y la interacción entre la genética y la microbiota. Este diálogo promete ser enriquecedor tanto para nosotros como para quienes nos siguen en este fascinante campo. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Do you hear me? ¿Ustedes me escuchan? Sí. Sí, señor. Perfecto. Miren, podemos hablar en español, en castellano, no hay problema. Ok. Bueno, muchas gracias. Entonces, empecemos, ¿está bien? Ok. Sí. Nos gustaría conocerte un poco más, saber un poco sobre ti, sobre tu trayectoria y de las cosas que has hecho. Bueno, son muchos. Bueno, yo soy médico. Me gradué en 74. O sea, ahora estamos haciendo 50 años de medicina. Y mi primera, hice la residencia de cirugía el aparato digestivo y después la preceptoría. Y desde muy temprano me interesé por nutrición. Y entonces seguí una carrera paralela de cirugía y terapia nutrición, la nutrición del paciente grave, o sea, enteral y parenteral. Y ahí, luego después entré en el posgrado de maestría, hice una tesis sobre evaluación nutricional en el paciente cirúrgico. Luego después hice el doctoramiento, que fue una tesis experimental sobre nutrición en cáncer en ratones. Y después de algunos otros años me fiz, o lo que acá se dice, que es la docencia libre, que es el tercer título. Y con esto
También muy temprano entré como profesor asistente de la facultad, después profesor nivel 1, nivel 2, nivel 3. Hoy soy profesor asociado nivel 5. Tengo un laboratorio de investigación donde trabajan básicamente nutricionistas, 12 o 13. Tenemos una producción hoy de laboratorio y de otras actividades internacionales mías, como que 200 trabajos publicados en la PubMed, 20 libros, más o menos, y bueno, y una cantidad de conferencias y clases y presentaciones en congresos que ni me recuerdo más. En paralelo con esto, a, a unos 45 años, empecé un congreso brasileño que existe todos los años, que se llama Ganepal. Ustedes pueden ver esto en la internet. Se escribe Ganepao. El último tuve como 4.000 personas y es un congreso muy grande con muchos palestrantes internacionales. Y fuera eso tenemos una escuela de educación posgrado que ya existe há 25 años. Entrenamos prácticamente 8.000 profesionales de salud. El curso de un año de duración, acepto por el Ministerio de la Educación. Hay también un site educacional gratuito en la internet que se llama nutritotal.com.br y ustedes son bienvenidos porque es totalmente gratuito. Hay muchísima información en portugués, por supuesto. ¿Qué más? También entonces hace más o menos 12 años me interesé por la área de microbiota y ahí empecé las investigaciones en mi laboratorio, en la Facultad de Medicina. Creamos una compañía que se llama Bioma, muy importante en la clínica, y publiqué un libro que es el libro clave de microbiota intestinal, también puedes procurar. Y esto, entonces mi carrera hoy no opero más, hace 10 años, porque no valía más la pena el hospital donde yo trabajaba, solamente trabajaba con la salud pública y la salud pública no está muy buena por ahí. Entonces, la investigación y las otras cosas me ocupaban. Hasta hoy yo paso rondas, se dice, ¿no?, en el hospital, Sí. a los jueves. Entonces, y soy responsable por el servicio de nutrología médica del Hospital del Cáncer, del Hospital de las Clínicas y del Hospital Privado Santa Catarina. O sea, hay muchas cosas, mucho trabajo. Miren, entonces yo preparé unas preguntas. Ahora déjame... Ok. La primera pregunta que ustedes me han hecho es sobre el papel de la microbiota. Sí. Pregunta, ¿podría explicar cómo los microorganismos intestinales influyen en el bienestar físico y mental? Bueno, los microorganismos intestinales juegan un papel clave en la digestión y absorción de nutrientes, pero también la producción de vitaminas y, importante, la regulación del sistema inmunológico. Bueno,
Lo que pasa es que estos microorganismos, principalmente las bacterias, influyen en la integridad de la barrera intestinal, que nos protege contra los patógenos. Además, la microbiota intestinal y otra vez principalmente las bacterias interactúa con el sistema nervioso central, por donde el eje intestino-cerebro, que ya era conocido antiguamente, que existía un eje intestino-cerebro por el nervo vago y también por neurotransmisores, pero hoy sabemos que las bacterias pueden producir neurotransmisores como la serotonina, que indica el estado de ánimo, el comportamiento y mismo el sueño. Por lo tanto, un desequilibrio en esta relación puede contribuir a problemas de salud, salud mental, salud metabólica. Así, mantener una microbiota intestinal diversa y equilibrada es importante para nuestra salud. Ok, esta es la primera pregunta. Sí. La segunda pregunta. ¿Qué estudios recientes o avances en la investigación de la microbiota le parecen más prometedores? Bueno, hay muchos aspectos en que la investigación de la microbiota intestinal, como ya estamos hablando de bacterias, está siendo estudiado. Uno de los aspectos es exactamente la salud mental, a través de la manipulación de bacterias intestinales que serían los probióticos. Estos probióticos ahora tienen un nuevo nombre que es psicobióticos y se espera que tengan un efecto positivo en la ansiedad y la depresión. Bueno, este es un campo, pero hay un otro campo que es una asociación de la dieta y la microbiota, por lo que las bacterias van a necesitar alimento, sustrato, energía, proteína, y es lo que nosotros comemos. Entonces, hay un concepto de que si nosotros nos alimentamos bien con una dieta del tipo mediterráneo, podríamos cambiar nuestra microbiota para mejorar la salud metabólica y prevenir enfermedades crónicas. Y hay un otro punto de vista que es el trasplante de microbiota fecal. Y esto cambia un poco los conceptos porque, por ejemplo, hay ciertas enfermedades, una de ellas es la diarrea en la terapia intensiva por Clostridium, que se beneficia mucho del trasplante de microbiota fecal cuando hay indicación. Pero hoy hay otras indicaciones como la colitis ulcerosa o hasta quizá el síndrome de intestino irritable. Y entonces son campos nuevos que necesitan estudios clínicos. Hay una otra pregunta que ustedes están interesados, que es la relación eje cerebro-intestino. Y la pregunta es, ¿cómo afectan los microorganismos intestinales la función cerebral y el estado de ánimo? Bueno, ya dijimos anteriormente que determinadas bacterias intestinales tienen un rol
rol en la producción de la serotonina, que es un neurotransmisor clave. Y la serotonina, por supuesto, regula el estado de ánimo y hasta el sueño. Entonces, pero que lo que más interesante es que el eje cerebro-intestino es bidireccional, o sea, hay una comunicación de ida y vuelta entre el intestino y el cerebro, donde los señales químicas de las bacterias pueden influir en funciones cognitivas y emocionales. Esto está bien demostrado en estudios experimentales en ratones. En seres humanos aún no es tan claro el mecanismo. Pero se acepta que cuando hay desequilibrio en la composición de la microbiota intestinal, lo que llamamos disbiosis, esto lleva a una inflamación intestinal y con esto se cría las interleucinas proinflamatorias y también otros neurotransmisores que podrían afectar negativamente el cerebro y ahí contribuir para trastornos neurológicos y psicológicos. Entonces hay una relación, se acepta, entre dieta, microbiota intestinal y bienestar emocional. Y por lo fin hay una otra pregunta también sobre lo mismo tema, que es si existen ejemplos evidentes de trastornos neurológicos o psicológicos relacionados con un desequilibrio de la microbiota, o sea, de la disbiosis. Bueno, existen sí, y hay muchos que apuntan que un desequilibrio en la microbiota intestinal de bacterias, esta asociación. No se puede decir que es una relación o una correlación, mas una asociación con la depresión, autismo, Alzheimer y más probablemente la síndrome del intestino irritable, que tiene muchos síntomas psicológicos. Por ejemplo, personas que tienen depresión tienen una menor diversidad microbiana en el intestino de las bacterias. Cuanto más diverso es la microbiota intestinal, mejor es. Una otra situación es el autismo, donde se observó que esta alteración de la composición, disbiosis, podría exacerbar algunos síntomas comportamentales. Pero hay que decir que no se sabe aún muy bien quién es el huevo o la gallina. O sea, si por cuenta de una enfermedad se cambió la microbiota intestinal, o si la microbiota intestinal cambiada va a desarrollar en una alteración del sistema nervioso central. Entonces, esto está en un campo de investigación. Hay muchas cosas, como dije anteriormente, en ratones. Hay algunos trabajos, algunos probióticos como lactobacillus helveticus, que son promisores, pero aún es un poco temprano, a mi punto de vista, para decidir terapias basadas en esto. Por supuesto, la ingestión de una dieta rica de legumbres, frutas, verduras, nueces, pescados, es muy mejor do que la dieta occidental, tipo americana, con
occidental con hamburgues, fritas, mucha grasa, polisaturada, sin, sin vitaminas, micronutrientes, sin polifenoles, por ejemplo. Entonces, esto está muy claro ya, como ya digo. La actividad física es un otro punto muy importante porque está probado, eso sí, que actividad física semanal tiene una microbiota mejor do que las personas sedentarias. Y otra cosa es el consumo de medicamentos. Por ejemplo, antibióticos, antidepresivos, quimioterápicos, todos esos tienen daño a la microbiota intestinal que puede recuperarse o no, dependiendo del tiempo de tratamiento de antibiótico y de la genética del huésped. Lembrar que la geografía del mundo cambia la microbiota, o sea, la microbiota de Colombia probablemente es diferente de aquí, del sur de Brasil, que es un tiempo diferente. Así como probablemente la microbiota de la gente de Colombia que vive en Santa Marta es diferente de la gente que vive en los Andes. Bueno, estas fueron las preguntas que preparé. Creo que, eh, ¿qué te parecen? ¿Está bien así? Sí, Dan, muchas gracias. También queríamos preguntarte algo acerca de, pues nosotros revisando unas publicaciones encontramos que tienes un libro sobre una guía básica de terapia nutricional, manual de buenas prácticas. Sí, Sí, sí. eh, sí. ¿Tú nos podrías hablar un poquito acerca de este trabajo que hiciste? Sí, claro. La verdad, este es la tercera o cuarta edición. Esta idea empezó hace, creo que uns 10 años, de mi actividad como profesor en la Universidad de São Paulo, la Facultad de Medicina, dentro del Hospital de las Clínicas, donde yo soy jefe del sector de terapia nutricional. Y en Brasil existen el concepto de buenas prácticas. Y este libro fue escrito de una manera muy sencilla, en que cada profesional de salud, o sea, médico, nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, assistente social, fonoterapeuta, cada um deles escreve com detalhes de step by step, ou seja, os passos que debes hacer. Então, se describe a técnica e se depois se describe los equipos necesarios y después se describen los puntos críticos del procedimiento. O sea, no es un tratado de nutrición. Esto también lo escribí, que este ya está en la edición número 8. A Mm. ese sí tiene 2.500 páginas en 2 volúmenes y es un tratado de, chama-se nutrición oral, enteral y parenteral en la práctica clínica. Es totalmente distinto. El manual de buenas prácticas que preguntaste es un guía que está siendo utilizado en muchos hospitales de Brasil porque él describe exactamente cómo hacer. Mm, ok. Sí, sí. Te agradezco. Y pues lo último que me gustaría preguntarte
es, ¿tienes algún consejo para las nuevas generaciones en cuanto pues a su dieta? Sí, tengo sí. Yo creo que la primera cosa es se apasionar por lo que haces. Tiene que amar su profesión o su área de interés. Esa es la primera cosa, porque quien ama o quien se apasiona, no importa el tiempo. Yo trabajo sábado, domingo. Para mí es placer, no es pesado. Esa es la primera cosa. La segunda cosa, tenga un objetivo claro como un láser y persiga su objetivo. No tire los ojos del foco. Es la segunda cosa importante. La tercera, no va a ser fácil. Nada va a ser fácil. ¿No? Entonces hay que se preparar para las dificultades, pero con foco y pasión las superará. Esas son mis convicciones. Son muy lindas y en serio te agradezco por dedicarnos este espacio y pues contarnos sobre ti y toda tu experiencia. Eh, Te aseguro que esta entrevista será utilizada de una buena manera y no me queda más que decirte muchas gracias. Un placer, Miguel. Kenia. Hi. Can you hear me? No? Yes. You Hi. can't hear me. You can. Yes, No? Yeah, okay, good. yes. Okay, it's good. Yes, yes. Hello. Okay, Okay. my name is Natalie, and I am accompanied by my colleagues Alejandra, Janie, and Miguel. Nice to meet you. It is a pleasure to meet you. Thank you for inviting. Yeah. Okay. Thank you for accepting our invitation. Okay. To start, could you briefly introduce yourself and tell us a little about your experience and current research? So yes, I got my master's degree in microbiology at University of Helsinki, and then I moved to Netherlands to Maastricht to continue with my PhD. And currently, I'm working in the group of John Penders, and I personally work on the Lucky cohort, and I investigate how infants' gut microbiota develops over time. So yeah, that's my main Okay. aim of work, so to say. Yeah. Okay. Okay. To start, and we would like to know more about the role of the microbiota. Can you explain how intestinal microorganisms influence physical and mental well-being? Yes. So first, that we should to understand that the infants. Sorry, I sometimes say infants because I'm used to, because I usually give presentations about infants' gut microbiota. But in humans' gut microbiota live different diverse microbes. Of course, majority are bacteria and bacteriophages, so the viruses of the bacteria, and the majority of the research is done on the bacteria. But we also should remember that it's quite diverse and different microbes live there. It can be also Anarchaea, it can be Protista, it can be fungi, it can be, of course, the human viruses that can live there. So the gut community is really, really diverse, but due to some restrictions of technology probably in the past, we were mainly concentrating on researching the bacteria. So some of the functions of the gut and the microbes is not fully understood or fully studied, but majority has been, and examples that I will probably say in the future will relate mainly to the bacteria gut, so please keep that in mind. Saying of what on physical level, how infants' gut affect, how gut microbiota affects. So first of all, it participates in the nutrition, digestion, and absorption. As we know, some of the gut bacteria can produce vitamins, for example, vitamin K or precursor for the vitamin B. And
some of the bacteria can digest these undigestible fibers and other carbohydrates, and we can't do that because we lack the enzymes, but then microbes can do it, and they digest and can produce different compounds that can be useful and beneficial to our health. For example, short chain fatty acids. They can also producing vitamins, I said, producing short chain fatty acids. The other important part that microbes do play in physical health is very important at the first year of life, so to say. It's when this window of opportunity is opened for the infants. So when they are born, they're basically like sterile, but then they colonize rapidly with the microbes. And these microbes, during this window of opportunity of the first year of life, they do a lot of stuff that will imprint and affect you in the adulthood. So, for example, they educate your immune system to recognize bad bacteria from the pathogenic one. They also affect how your nervous system will develop, and they participate in the metabolism and also pre-program you in this regard. And if you encounter a dysbiosis in your childhood, in your this window of opportunity, you can have not the bacteria you intended to have, and that will cause predispose you to certain risks to develop autoimmune diseases, for example, later in adulthood. Like, for example, allergies are very on the rise over the globe. So that's one of the functions of the microbiota, to help you to develop this kind of good health in the adulthood in the future. And for the mental health, as far as I know, there's a lot of research, especially related to anxiety and depression, and majority, and if I summarize this research, they found that, for example, bacteria that produce short-chain fatty acids are really depleted in the patients with anxiety and depression, and the species that have pro-inflammatory effects, so develop inflammation, they are increased. But of course, different factors affect this mental health states, maybe genetics also, and the diet, but bacteria apparently also play some kind of role in developing anxiety and depression. But as there may be other microbes also participating in that, but as our research was mainly concentrated on bacteria because it was easy to study, because of the 16S ribosomal gene that is present in all archaea and bacteria, so it was easy to study. So now I will think people also will look at different habitants of the gut and then investigate their role, but mainly it's bacteria so far. Yeah. Okay. I hope it was enough. Amazing. Oh my God. Now, in terms of diet, what foods or eating habits promote a healthy microbiota? Yes. So, in case of healthy gut microbiota, so what is healthy gut microbiota? First of all, as scientists, we don't really know exactly what it is because we can't culture everything yet, and only due to metagenomic sequencing, we now find out that there are some species that have never cultured before, discovered before. So what is a healthy gut microbiota? Maybe in Asia and in Europe, it will be completely different, and it is different depending on where on the globe you are located. So there is a few things that you can try to nourish your gut. And first of all, the first one is the fibers. These are the compounds and carbohydrates that we cannot digest ourselves because we lack the enzymes, as I said before, but our bacteria can do. And for example, when some bacteria degraded into short-chain fatty acids, they can be then used by our colonic cells as a source of energy. For example, butyrate, one of the short-chain fatty acids that can be used in that regard. And then propionate, acetate, they can also benefit us. They can play like anti-inflammatory molecules in the gut, so reduce the inflammation in the gut. And they also can reduce, for example, pH, which will make your environment a little bit more acidic, which prevents you from being inhabited by the pathogens. The other food that you can consume and help yourself is, of course, prebiotics. Prebiotics
they act a little bit like fibers, but they are more specific to select specific bacteria strains, so to say. For example, breast milk contains human milk oligosaccharides like FOS and GOS, and they will promote a specific type of bacteria to nourish and thrive in baby, this bifidobacteria. And when bifidobacteria eats these HMOs and these prebiotics HMOs, it will, of course, expand rapidly, colonize the gut, and produce lactic acid that will lower the pH and protect the infant from the pathogen colonization. And there is different types of these prebiotics, and they're not necessarily you can buy them. You can find them in fruits and vegetables as fibers and nourish your gut like that. And of course, the probiotics, these are specific bacteria that, if they consumed in a sufficient amount, can benefit your health. And on there's different kind of probiotics available, but they're usually mainly either extracted from human gut or from the dairy products or some fermented products. So instead of just eating the bacteria, you can also eat fermented foods, and then this will contain the probiotic strains, it will contain the metabolites that they produce. So like fermented food can be considered a superfood in this regard. But unfortunately, if you purchase and only eat the probiotic strains, there's some research showing that they do not stay in the gut for too long. They will wash away. So this means that you need to consume them constantly in order for them to be in your gut. So there is there and there. But yeah, fibers, probiotics can have a beneficial effect on your gut. Mm-hmm. Okay, and finally, please, you can speak a little slowly, please. Our Of course, I'll English try. is a little bad. Sorry. Okay. Finally, as we know, antibiotics can negatively affect the intestinal microbiota. What recommendation exists to minimize these effects? Well, first of all, what as microbiologists I can recommend is, of course, only take the antibiotics when they are prescribed to you by the doctor, because in some countries you can get them under the counter, and I know personally a few people who just take the antibiotics for the viral infections, disregarding the fact that antibiotics doesn't work against viruses, but they still take it because they think it will help them somehow. And of course, when you start an antibiotic course, you need to finish it, because not finishing it means you will not kill all the bacteria and you can create antibiotic resistant strains inside yourself. There is sometimes some kind of, how would I say it, recommendations that you can use probiotics when you take antibiotics to mitigate this negative effect. But some studies have shown that when you use probiotics, it can delay the recovery of your own microbiota after the course of antibiotics. But on the other hand, there is research that shows that, for example, taking yeast during this antibiotic treatment can prevent you from developing the antibiotic chloridia diarrhea later on. So there is debatable evidence from both sides for, against, and pro the antibiotics. And one of the major source of the antibiotics also in the human gut is not even antibiotic intake by human, by how farms and fisheries, for example, use antibiotics, because sometimes they add these antibiotics to the feed of the animal, and then we eat this meat with antibiotics, and that's how we get to train our own strains to get antibiotic resistance. And sometimes these antibiotics and antibiotic resistant strains end up in the, for example, nature with the feces of an animal, and then spread around and we get it. So even if you are very careful with your own antibiotic course, you still can get side effects of antibiotics just by eating a meat, for example, of an animal that was on the antibiotics for a very long time. So basically, I think that's the main basic advices that can be. But this farm antibiotics in farming, you can't, of course, affect anyhow. It's a governmental problem, and I think governments should interfere. But by being responsible in your own antibiotic treatment is the only thing you can
do to mitigate the negative effects of antibiotics for you and for the humankind, not to develop antibiotic-resistant genes in future. Okay, thank you. Thank you very much for your great contribution, for accepting this interview with us. Oh, you're welcome. Yeah, if you have any other question, I might try to answer maybe about the subject. Okay. And you said you had a presentation, PowerPoint. You wanna use it or not? Oh. Like I already answered the questions. I wasn't sure. Do you want me to show it or not? So just go in, like looking slightly on the sides, trying to show. But it's mainly basically everything I have just said. I'm not sure I can. Can I share it? Wait a moment. Yeah. Let's share this one. Wow. So I don't know. Do you see it or not? Yes, now I see. Okay. So I don't think it Yes, yes. can. I don't know if it would be useful because it's mainly what I have said before. So it's the thing that I was going through. So it's mainly pictures to make it more visually pleasing. I don't know. Will you benefit from it or not? Maybe it's maybe something about the food, the diet for the healthy microbiota. Support whatever I have said before. So fibers and production of the short chain fatty acids in the colon, in the gut to feed other bacteria and to feed your own colon cells in that fact, and the different types of probiotics to show as an example that they're quite diverse group, but everything almost can be found naturally in the fruits and vegetables, and this is example, and this is the most interesting for me group of GOS and FOS human milk oligosaccharides that can be found in the breast milk, and the probiotics, the fermented food that also contain them, don't necessarily need to buy them from a shelf of the pharmacy, but fermented food that we can use and eat to nourish our own gut microbiota. Mm-hmm. Okay, thank you. That is very good, really. Okay. Leslie, I would like to know if you have any advice of the new generation regarding care and food? New generation food, not necessarily. I know that they're developing some kind of and starting to add some probiotics into at least in the infant's formula they do add it, I know, and they're trying to figure out what are the probiotics to add. I think there is some functional foods, I think they're called, that will consume and help you with your gut, but the funniest part that all of these can be naturally found in fruits and vegetables, so you don't need necessary to start eating something like commercially produced. You can just eat veggies and fruits and vegetables, and you will have the same probiotics and fibers in them. So I know that they're trying to invent a new food and of course market it, but as far as aside of formula, I'm not very well aware of that. But if you want to eat healthy and good food, you just can eat fruits and vegetables and add them to your diet. And also some grains. Some grains are also rich in fiber, so not necessarily fruit and veg, but some grains also are rich in fibers. Good. I sincerely appreciate that you help use in this way. I hope I was helpful to you. Yeah. Thank you very much, Evgenia. Really. Okay. Thank you. Thank you. Then Bye. 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 Biota en el cuerpo y pues todo eso, ¿cierto? Bueno, cuéntanos un poco sobre ti y de lo que pues has hecho.
Bueno, yo trabajo en alimentos fermentados, en bacterias lácticas, en probióticos y microbiota ya desde hace varios años, del año 90 y pico, 95, y bueno, he abordado diferentes temas desde alimentos fermentados, leche humana, microbiota intestinal humana, de caballos. Esencialmente soy investigador y profesor de microbiología. Muy bien, muy bien. Ahora, ya para entrar como en la temática, ¿podrías explicarnos cómo influyen los microorganismos intestinales en el bienestar físico y mental? Bien, bueno, los microorganismos que nosotros tenemos en el intestino tienen una capacidad fermentativa, es decir, transforman la fibra de los alimentos en diferentes componentes. Cuando uno consume alimentos que tengan fibras, estos microorganismos lo van a transformar, van a producir ácidos grasos de cadena corta, esencialmente acético, propiónico y butírico, y el ácido butírico es el combustible que necesitan las células epiteliales del intestino para mantenerse activas y para mantener sellado el intestino. Y lo que hace la microbiota también es estimular el sistema inmunológico, es decir, mantiene activo el sistema inmunológico. Y como el intestino y el cerebro están conectados, todas las señales microbianas que tienen que ver en el intestino se traducen como señales porque el intestino y el cerebro están conectados por neuronas. Entonces, cuando la microbiota es adecuada, tiene una actividad fermentativa adecuada y eso impacta en las señales que se mandan al cerebro y eso tiene que ver con nuestro bienestar, además de la producción de neurotransmisores, como serotonina, GABA, adrenalina. Se producen también en el intestino por los microorganismos de la microbiota. Ya, muchas gracias. ¿Existen pues ejemplos claros de trastornos neurológicos o psicológicos que estén relacionados con el desequilibrio de la microbiota? Sí, prácticamente todas las enfermedades neurodegenerativas tienen una componente de la microbiota. Cuando se compara a personas que tienen depresión, ansiedad, Alzheimer, cualquier enfermedad neurodegenerativa, con una persona que no tiene esa condición, hay diferencias en la microbiota. Y la diferencia esencialmente es menos diversidad, menos bacterias anaerobias estrictas productoras de butirato, más cantidad de proteobacterias, que son bacterias inflamatorias. Es decir, son estudios asociativos, pero también se sabe que cuando se transfiere la microbiota de estas personas a un ratón libre de gérmenes, muchas veces ese ratón desarrolla los mismos síntomas. Por lo tanto, esa composición de la microbiota está contribuyendo a esta problemática mental, si uno quisiera. Ya. Ahora te quiero hacer una pregunta basada pues como tal en el portal del Human Microbiome Project, que vendría siendo cómo ha contribuido estos datos a nuestra comprensión de la diversidad de la microbiota intestinal. Y el proyecto de Genoma Humano fue un poco inspirador para que se generen otro tipo de proyectos. Por supuesto, hizo contribuciones como saber que tenemos distintos microorganismos en distintas partes, que la composición es diferente, va variando. Fue la primera, como uno de los primeros resultados, ya tiene más de 10, 15 años. Es decir, yo creo que lo que más aportó fue la inspiración para que se hagan nuevos estudios, que se hagan ese tipo de proyectos por todos lados. Ya. Ahora, en cuanto a la influencia y de la dieta y los antibióticos, me gustaría saber y conocer en cuanto a la dieta, pues más que todo, qué alimentos, hábitos alimenticios promueven una microbiota saludable. Cereales integrales, frutas, verduras, alimentos fermentados, es decir, alimentos que tengan fibras y alimentos que tengan microorganismos vivos, esencialmente. Todo lo que venga del reino vegetal, todo lo que sea cereales integrales, granos, semillas, frutas, verduras, alimentos fermentados, todo ese patrón alimenticio favorece la microbiota intestinal. Es realmente bien sencillo y es bien conocido lo que le hace bien y lo que le hace mal. Y lo que le hace mal es todo lo contrario. Alimentos ultraprocesados, sin fibras, exceso de azúcares, exceso de sal, exceso de grasas trans. Pero esencialmente es la falta de fibra lo que a la microbiota no le hace bien. Ya. ¿Los antibióticos pueden afectar la microbiota intestinal de forma negativa? ¿Qué recomendaciones existen para minimizar estos efectos?
Sí, claro, pueden hacer perder para siempre especies benéficas del intestino. La recomendación es el uso racional, no usar antibióticos cuando es necesario, no usar antibióticos por nuestra cuenta, seguir las indicaciones siempre de un médico y, en lo posible, consumir un probiótico junto al antibiótico lo que hace es limitar el daño a la microbiota. Hoy en día se sabe que hay muchos probióticos que si uno los consume desde el inicio del antibiótico, pero siempre voy a tener un daño con el antibiótico. O sea que el uso racional de los antibióticos es la primera medida. Ya. ¿Tienes o te gustaría darnos un consejo, ya como para finalizar, eh, un consejo que nos pueda servir a nosotros como nueva generación en cuanto a pues, los hábitos alimenticios o algún aporte? Yo siempre lo separo como en dos tramos. Un consejo es si no nacimos y el otro es si ya nacimos. Si no nacimos y están pensando en traer niños al mundo, pensar en el parto vaginal y la lactancia humana. El parto vaginal, las cesáreas han aumentado más del 60% y la lactancia ha caído en algunos lugares por debajo del 30% exclusiva hasta los 6 meses. Entonces, tratar de repensar si las cesáreas son tan necesarias o podemos volver más al parto vaginal a término y la lactancia exclusiva hasta los 6 meses. Y en lo posible, que los chicos no consuman antibióticos hasta los 2 años de vida. Eso es un gran paso. Ahora, si uno ya nació, revisar el estilo de vida en la alimentación, en si entrenamos o no, si manejamos el estrés y el uso y abuso de antibióticos y medicamentos. Esencialmente es eso, es cómo estamos comiendo, consumimos alimentos ricos en fibra o consumimos puro ultraprocesados. Hacemos actividad física, descansamos lo suficiente, manejamos el estrés por el eje intestino-cerebro y revisar la automedicación y la medicación. Ya. Gabriel, te podría hacer una pregunta respecto como al campo Sí. que tú manejas de los alimentos fermentados. O sea, que quisiera saber cómo es la interacción que tiene en la microbiota la ingesta de estos alimentos, porque no es como algo que todas las personas estén acostumbradas a hacer, como que a consumir alimentos fermentados. Entonces, o es algo que aquí en Colombia no se practica mucho. Entonces En quisiera que me Colombia yo he explicaras. visto el kumis, Ah, el sí, kefir. Sí, no pero, tanto tal vez. mm, Sí, por ahí no tanto. El yogur, el kumis, el kefir de leche, el kefir de agua, el chucrut, lo que aportan los alimentos fermentados son microorganismos vivos, positivos, benéficos, que se van a combinar con los de la microbiota y van a desplazar a los microorganismos negativos. Entonces lo que yo hago es un aporte externo de microorganismos que en el intestino delgado pueden sobrepasar en varios órdenes de magnitud a la microbiota del intestino delgado. Y en el intestino delgado yo tengo el principal sitio de inducción de la respuesta inmunológica, tengo las placas de Peyer. Entonces yo con los alimentos fermentados estoy dando un estímulo positivo siempre al sistema inmunológico y estoy desplazando a las bacterias patógenas del intestino. Esa es la forma en que los alimentos fermentados funcionan. Respecto a un alimento que no fue fermentado, que es un alimento estéril, que no me aporta microorganismos. Entonces, el beneficio de los alimentos fermentados que tienen microorganismos vivos es ese aporte que hacen de microorganismos vivos al intestino. muchas gracias. Una preguntita también, Sí. siguiendo con el tema de mi compañera Aleja. Por ejemplo, lo que ella dice es muy cierto, ¿cierto? Aquí no estamos de pronto muy acostumbrados a las comidas, sí a los yogures y así, pero por ejemplo, yo soy una persona que no consumo kumis porque pues me cae mal o incluso los yogures a veces también me caen mal. Entonces, digamos que personas que también conozco que les cae mal, digamos, tomar como estas bebidas y así, ¿cómo puede hacer uno como de pronto para intentar que el cuerpo lo acepte mejor? O ahí Y ya, ¿cómo sería? primero es con el consumo de menos a más. Uno puede ir, bueno, me cae mal comerme un vaso de 200 mililitros, empiezo hoy con una cucharada, mañana otra, después dos, porque al intestino hay que volverlo a acostumbrar a darle microorganismos, sobre todo si venimos de una historia de alimentación estéril. Y si no, ir probando con qué fermentado me llevo bien, con el kefir de agua, con la kombucha, con el chucrut, con el kimchi, hacer remolachas fermentadas, zanahorias, es decir, no todos los fermentados son
adecuados para todo el mundo. Primero es ir de menos a más y después buscar cuál es el que a mí me gusta y me cae bien. Ujú, sí. Bueno, una compañera tenía también como una pregunta, pues nosotros sí leímos en un libro que nos recomendó un profe, lo de los niños que nacen por cesárea y que no nacen por un parto natural, ¿cierto? Estos niños Ujú. son, o bueno, somos, porque yo nací por cesárea, somos muy propensos a tener enfermedades, ¿cierto? Como que es, ¿qué enfermedades son las que de pronto estamos más propensos a tener? O a de Y pronto padecer en algún momento. sobre todo alergias, Mm, la que más se relaciona es asma. Pueden ser alergias, pero asma pueden ser también enfermedades de la piel, rosácea, dermatitis atópica. Esas son las asma, enfermedades respiratorias y de la piel. ok, muchas gracias. Y mira que escuchando lo que dice mi compañera Natalie, me genera curiosidad porque yo también nací por cesárea, ¿no? Y pues yo sí presento como todo ese tipo de alergias y, y pues se me hace, por ejemplo, en este momento, eh, tenía ahorita no hace mucho rinitis y pues se presenta mucho, Exacto. ¿no? O sea, es como Sí. que pues esos partos no... Rinitis, asma. Puede estar relacionado con haber nacido por cesárea, sobre todo si no fueron adecuadamente amamantados. La lactancia corrige mucho de lo que hace la cesárea, pero no siempre todos los chicos reciben la lactancia ideal, que es 6 meses exclusiva y sostenida hasta los 2 años. Yo quiero hacer una última pregunta y es como en cuanto a eso de nacer o no por cesárea. ¿Tú estás de acuerdo, por ejemplo, que se hagan como esos implantes eh, que le sacan como esas bacterias de la parte intrauterina de la mujer y se las aplican al bebé? Sí, se llama como una especie de trasplante de microbiota vaginal. Se coloca una gasa en la vagina de la mamá y después se la pasa por la boca y el cuerpo del bebé. Es una práctica que tiene evidencia científica, que se hace en varios lados. Causa un poco de aversión por la comunidad médica, pero bueno, como todos los paradigmas microbiológicos que hubo que romper, siempre generaron polémica y sorpresa por la falta de conocimiento. Cuando nació la microbiología, cuando se dijo que la leche humana también tiene microorganismos. Son rupturas paradigmáticas de lo que se viene diciendo y repitiendo y conociendo, y esto parece ser disruptivo, pero bueno, es la historia de la microbiología, ¿no? Mm, Las cosas van cambiando con el tiempo. Probablemente de acá a 30, 40 años sea lo más normal que un chico que nazca por cesárea le hagan ese procedimiento. muchas gracias por tu colaboración, en serio, te lo agradecemos, mis compañeras y yo. Te mandamos un abrazo y muchos saludos. Espero que te encuentres muy bien y hasta luego. Bueno, éxitos chicos, éxito con todo. Hasta luego. Muchas gracias, hasta Hasta luego. Muchas luego. Hasta gracias. luego. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Linda noche. Igualmente. Aló, hola, ¿me escucha? Sí, sí, Ah, listo. Espera un momentico, prendo el video. Hola, buenas tardes. buenas tardes. Eh, yo tenía pues dos preguntas, a ver si por favor me las puede responder. Eh, la primera es, ¿de qué manera interactúan la genética humana y la microbiota intestinal para influir en la predisposición a enfermedades crónicas o metabólicas? Esa es una pregunta bien difícil, no está bien claro, ¿verdad? O sea, lo que hay son como muchas hipótesis, incluso habían algunas hipótesis de cómo ciertos metabolitos bacterianos son interpretados por las células del intestino como señales, pero, o sea, no está tan claro, me parece así como que haya una interacción directa, no. O, a ver, y otra, ¿crees que algún día será posible
personalizar la dieta o el tratamiento médico en función de la composición individual de la microbiota de cada persona. Dependerá de la enfermedad, claramente, porque no todas las enfermedades o no todas las, sí, no sé, patologías digamos, tendrán que ver con microbiota, pero tal vez sí, para algunas cosas sí se logrará. Los antibióticos pueden afectar la microbiota intestinal de forma negativa y qué recomendaciones existen para poder minimizar estos efectos. Bueno, sí, sí pueden afectarla de forma negativa porque el antibiótico va a matar microorganismos, no va a ser selectivo ni va a saber cuáles son los que te están causando la enfermedad. Eso sí puede, digamos, cambiar la composición de la microbiota y eso sí puede ir para mal. Eso puede tener efectos negativos. Ahora, lo que se ha recomendado mucho, ¿verdad? Es como que tomes probióticos y prebióticos, algún tipo de reconstituyente de flora microbiana para tratar de mantener la diversidad de microorganismos apropiada en el intestino. Entonces, si estás tomando algún tratamiento antimicrobiano, complementar, como te digo, esos microorganismos no se van a quedar viviendo para siempre, va a depender de tu estilo de vida y la dieta continua que uno tenga, pero sí te van a ayudar como a tener una recuperación pronta, ¿verdad? Apenas yo te hago la última pregunta. ¿Cuánto tiempo puede tardar la microbiota en restaurarse después del uso de antibióticos? O sea, ¿hay un tiempo como determinado o no? Es variable, pero puede durar de semanas a meses. Mm. Depende también un poco del empeño en que tengas como de alimentación sana, variada, probióticos y de tratar de recuperarlo, ¿verdad? Gracias.